El Ministerio de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad. El vino alegra la vida y el dinero todo lo allana. En la traducción de ustedes debe decir, y el dinero sirve para todo. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y te rogamos, Señor, que tú abras nuestros sentidos a la exposición de tu palabra. Ilumínanos espiritualmente, Señor. Queremos, Señor, ser edificados, fortalecidos. Queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Por tanto, Señor, todo lo que sea de humana sabiduría, oh Dios, opácalo y que brille, Señor, tu sabiduría en medio de nosotros. Mientras yo expongo tu palabra, Señor, dale entendimiento a un aquel que es de simple corazón. Dale sabiduría, Señor. Ilumínale y hazle, Señor, hazle entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. A los que les gusta tomar notas, he titulado esta disertación El valor de las riquezas. El valor de las riquezas. Basándonos allí en esta expresión que Dios inspiró por su espíritu al sabio Salomón, el predicador del pueblo de Israel. El dinero sirve para todo. La traducción que hemos leído dice, el dinero todo lo allana. Todo lo allana. Ahora vamos a entender por qué Salomón dijo estas palabras. En la Biblia nosotros encontramos expresiones que nos hacen reflexionar. Expresiones que nos ponen a pensar. ¿Sí? Una de estas expresiones la encontramos aquí, en este pasaje. Una expresión extraña, por cierto. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que un hombre de la sabiduría de Salomón exprese que el dinero sirve para todo? Nos hacemos esa pregunta, ese interrogante. ¿Cómo es que un hombre que habló de la sabiduría del Señor diga que el dinero sirve para todo? Más cuando nosotros sabemos que el mismo Señor Jesús nos declara que nosotros no podemos servir a dos señores. Es decir, a Dios y al dinero, a las riquezas. Aparentemente tenemos aquí una especie como de contradicción, porque Salomón está diciendo que el dinero sirve para todo, lo allana todo, ¿sí? Y el Señor está diciéndonos, nuestro Señor Jesucristo está diciéndonos, cuidado, tú no puedes tener un corazón dividido, amando a Dios, sirviendo a Dios y al dinero. El dios pagano del dinero, entre los arameos, se llamaba Mamón. Mamón, el dios de las riquezas. Entre los cananeos se llamaba Gad, el dios de la fortuna. Gad. Entonces, tenemos aquí una especie de contradicción. Sin embargo, no es una contradicción, ¿sí?, el pensamiento del sabio con el de nuestro Señor Jesucristo. Pues ambos tenemos que recordar que ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces hay que buscarle a esto una solución. Porque
a primera vista, cuando un lector desprevenido lee esto en la palabra de Dios, piensa que allá hay una contradicción, e incluso algunos impíos, algunos inconversos, se valen de estas contradicciones aparentes para negar la autoridad de la palabra de Dios. Entonces tenemos que encontrarle una solución a eso. Nosotros debemos entender que cuando Salomón dice estas palabras, el dinero sirve para todo, él las dice en un contexto netamente terrenal. Las dice en un contexto terrenal, es decir, de la tierra. Ahora, en el libro de Eclesiastés, usted va a encontrar que se dice muchas veces una frase alusiva a toda la dinámica de la vida bajo el sol, en esta tierra. La frase es debajo del sol o debajo del cielo. Esta frase se dice muchas veces en el libro, lo cual quiere decir que lo que Salomón está diciendo por inspiración divina son verdades que tienen relevancia, que tienen aplicación aquí en esta tierra, en toda nuestra actividad terrenal. El dinero sirve para todo, amén, aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero en el cielo, el dinero no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, entendiendo el contexto en el que estas palabras se dicen y que fueron inspiradas, esta frase se menciona debajo del sol o debajo del cielo, se menciona unas 31 veces en el libro. El mensaje es claro. Ojo, lo que se está diciendo allí es para tenerlo en cuenta aquí en la tierra. Es un contexto terrenal. Entonces, sí es cierto que el dinero y en general las riquezas materiales, ¿sí?, tienen cierto valor, pero aquí, en el contexto de la tierra, en el contexto terrenal. ¿Cuántos entendimos eso, hermanos? Ahora yo le pregunto a usted, en la vida práctica, ¿es mejor ser rico o ser pobre? ¿Qué piensa usted? ¿A usted le gustaría ser mejor rico o ser pobre? No me venga a decir que el único que quiere ser rico soy yo. Le aseguro que es mejor ser rico, vivir como rico, que vivir como pobre. Es mejor. Es mejor. El bienestar, las comodidades que tiene una persona que dispone de riquezas, que dispone de dinero, son mucho mejores que las que tiene un pobre. Un pobre no tiene muchas oportunidades. Por eso es que la traducción que leí al principio dice, todo lo allana. ¿Sí? Todo lo allana. El dinero todo lo allana. Ahora bien, hay que cuidarse de lo que dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo dice que tú no puedes adorar, ministrar, servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y no puedes servir a Mamón, el Dios de las riquezas. No puedes, porque terminarás amando a uno y aborreciendo al otro. Entonces, es el amor, escuchan, al dinero lo que la palabra de Dios condena. El amor, el apego a las riquezas. Pero desear tener una vida rodeado de comodidades, de riqueza, no es pecado.
no es pecado. Algunos inclusive van más allá y llegan a decir que el dinero es del diablo, que el dinero no es de Dios, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que es del Señor el oro y la plata. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, hablando en términos morales, el dinero ni es bueno ni es malo. Moralmente hablando, el dinero tiene una condición de neutralidad, es neutro. Lo que sucede es, como lo vamos a ver, que depende de la persona que tenga el dinero, depende si lo usa para cosas buenas, obras buenas, o lo usa para obras malas. Depende de la persona, pero no del dinero. Depende de quién lo posea, de quién lo disponga. Las siguientes razones revelan el valor de las riquezas terrenales. La primera de ellas, el dinero sirve para todo. El dinero todo lo allana, porque sirve para obras buenas y sirve para obras malas. Sirve para todo, ya lo sabemos, en el contexto de esta tierra. Aquí en esta tierra. Le cuento, ahora rato estábamos oyendo cuando estábamos siendo ministrados con las ofrendas y los diezmos. Momento en el que usted tiene que mostrar su fe, su fidelidad y su obediencia al Señor. Escuchábamos que nada de lo que nosotros hemos cosechado, acumulado en este mundo, en esta tierra, no lo vamos a llevar. Nada. Todavía no hemos visto un sepelio, un entierro, ¿sí?, en donde a la gente se le ponga allí su capital, su fortuna, sus bienes, sus posesiones, porque se las va a llevar. Unos pueblos antiguos, entre ellos los egipcios, sí tenían la costumbre de que en el féretro del difunto o la difunta le colocaban toda clase hasta de comidas, ropa, bienes, vestidos, posesiones, piedras preciosas, porque pensaban que cuando ellos llegaban a la eternidad, algo tenían ellos que pagar para entrar al paraíso de los dioses. Entre los griegos se cree que cuando una persona muere, ellos tenían que colocar en los párpados del difunto o la difunta un par de monedas, porque esas monedas, al llegar al Hades, pero ellos tenían que atravesar una especie de lago, y el barquero que atravesaba el alma del mundo al inframundo, es decir, al Hades, ese barquero cobraba el pasaje. Entonces el difunto tenía que llevar un par de monedas para entregárselas al barquero, si no, el barquero no le hacía el viaje, ¿cómo le parece? Y ustedes ven en algunas películas de trasfondo griego que a los griegos se les colocaba, se les incineraba el cuerpo y se les colocaba un par de monedas en los ojos. Para el barquero era para pagar el pasaje que lo llevara al Hades. Entre los griegos se creía eso, entre muchos pueblos paganos otra serie de costumbres, pero entre nosotros los cristianos sabemos que cuando tú te mueres, así como viniste desnudo a esta tierra, desnudo te vas de ella. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, entre las obras buenas para las cuales sirve el dinero, nosotros podemos ver muy claramente que con dinero se promueve la obra de Dios aquí en la tierra. Con dinero.
Le voy a poner dos ejemplos. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de construirle un santuario, un tabernáculo portátil, el Señor mandó a Moisés que recogiera una ofrenda del pueblo. Y con esa ofrenda, él iba a construir todos los utensilios que se iban a usar en el tabernáculo. Y efectivamente, Moisés, muy obediente al Señor, levantó la ofrenda, motivó al pueblo y la gente dio de sus posesiones. Estoy hablando del pueblo que salió de la cautividad de los egipcios, los hebreos. Y usted me dirá, ¿y entonces con qué plata? ¿Con qué materiales? Si esa gente salió de 400 años de esclavitud. Pues déjeme decirle que cuando ellos salieron, Dios puso en el corazón de los egipcios que ellos bendijeran al pueblo de Israel. Y literalmente las escrituras dicen que ellos despojaron a los egipcios con alhajas, prendas, joyas, oro, plata, dinero. Y todo esto fue lo que sirvió para después construir el tabernáculo. ¿Con qué se hizo ese tabernáculo, mi amado hermano? Con dinero, con plata. La gente tuvo que meterse la mano al driri, ¿me entiende? Y de lo suyo, contribuir para la obra de Dios. Y esta es una buena obra. El dinero sirve para promover la obra de Dios aquí en la tierra. Le doy otro ejemplo. En los días del rey Salomón, David había también en su corazón anhelado construirle a Dios una casa, un templo. Ellos no tenían templo. Dios le permitió al rey que él atesorara, pero no le permitió al rey David construir el templo. Le dijo bien claro al rey que quien iba a construir el templo era su hijo, el pacífico Salomón. Salomón efectivamente construye el templo, pero Salomón, de la misma manera en que Moisés lo hizo, también él, de su propio tesoro, motivó también a los príncipes del pueblo y a todo el pueblo para que contribuyeran para la obra de Dios. La Biblia nos dice que esta gente que emprendió el manejo, la administración del proyecto de construir el templo de Dios, eran tan fieles que ni siquiera se les controlaba, se les supervisaba la obra que estaban haciendo, porque era gente fiel. Ellos no eran supervisados, no eran controlados, era gente fiel. Y la gente daba, inspirada por el Señor, inspirada por el rey Salomón, pero también inspirados por el testimonio fiel de los tesoreros. Contribuían de lo suyo, de su dinero, para la obra de Dios. Y se construyó el templo, el gran templo de Salomón. Yo quiero aquí compartir con la congregación. Por eso es que nosotros cuidamos de quiénes son las personas que van a estar al frente de los diferentes ministerios locales de la iglesia. En nuestra congregación, Dios puso en nuestro corazón colocar a una persona que es fiel, que tiene la capacidad, tiene la competencia para esto, para manejar el tesoro de la iglesia, administrar el tesoro de la iglesia. Y esto lo hicimos mi esposa y yo, porque nosotros sabemos que esto inspira confianza en el pueblo. Una de las cosas más delicadas para manejar en un ministerio, en una iglesia, en una congregación cristiana, es precisamente el dinero. Pero cuando se tiene gente fiel, eso transmite confianza. Y hasta el día de hoy, con la ayuda del Señor, por su gracia y su misericordia,
la obra se está haciendo fielmente. Hay un ministerio que está motivando a los hermanos para que contribuyan de sus fondos para nosotros tener nuestra propiedad y construirle al Señor una casa, un templo. Yo estoy participando allí, yo estoy contribuyendo allí. Pero es necesario que hoy los motive para que, a pesar de las crisis, las circunstancias que estamos atravesando en estos momentos, usted no cese de ser fiel y siga contribuyendo con su dinero, con su plata, para el ministerio Corbán, que es el ministerio que Dios va a usar en esta congregación para nosotros tener la posibilidad de construir una casa, un templo para la gloria del Señor. Yo he sentido la crisis económica en este tiempo, esto no es un secreto. Y sé que muchos de ustedes también han estado atravesando momentos económicos difíciles. Sí, en la vida cristiana también se disfruta de abundancia, de escasez, o de un síndrome que nos ataca a veces a todos. Platitis aguda crónica. Nos afecta el bolsillo. Pero mi amado hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de la escasez, a pesar de que no tengamos muchas fuerzas económicas, manténgase fiel, porque su dinero se está invirtiendo en una obra buena. Se va a invertir en una buena obra, la obra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Con dinero, escúcheme, se consigue también bienestar terrenal. Como hemos dicho, es mejor vivir como rico que vivir como pobre. Ahora, déjeme decirle, algunos hermanos a veces hasta satanizan el hecho de que usted pueda disfrutar de este mundo. Pero déjeme decirle, Dios quiere que usted disfrute de este mundo. Disfrute de las cosas que hay. Tenemos derecho. Este mundo, al fin y al cabo, la tierra, el mundo y su plenitud, ¿a quién le pertenece? A Dios. Él es nuestro Padre. ¿Y qué padre no está de acuerdo, no siente en su corazón que sus hijos tengan derecho de todo lo que él tiene? ¿Qué padre es aquel que de lo suyo no quiere que sus hijos disfruten? El Señor Jesús dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará inclusive hasta su espíritu? Entonces, quiero decirle, mi amado hermano, no es un pecado disfrutar de lo que hay en este mundo. Unas buenas vacaciones. ¿Ve? ¿Por qué no un buen crucero? ¿Por qué no una noche con su esposa, su esposo, o 2 o 3 noches de vacaciones, plenas vacaciones, de descanso? ¿Por qué no disfrutar de una buena casa de campo, por ejemplo? ¿Por qué no disfrutar de una buena comida, unos buenos restaurantes? Yo quisiera tener dinero, hermano, para viajar por el mundo entero, conocer el mundo y obviamente dar testimonio de mi fe. Pero no lo puedo hacer porque no tengo dinero. Y me pongo a pensar, ¿será un deseo pecaminoso el que yo desee tener por lo menos una casa propia, digna, que yo tenga un buen automóvil? No, eso no es ningún pecado, hermano. No es ningún pecado. Lo que sucede es que eso se hace con dinero. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, no les gustaría llevar a su familia, su esposo, su esposa, a 15 días de viaje a las playas de Acapulco, en México, un ejemplo? ¿A quién no? ¿A quién no le gustaría sentarse, verdad,
y disfrutar de una buena comida en el mejor restaurante del mundo, allá en Don Cangrejo. ¿Ve? Me estaba diciendo Daniel el otro día, mi hijo, que hoy está cumpliendo años. Me estaba diciendo que le gustaría viajar en un avión o en un crucero, porque a él le gustan mucho los barcos, los cruceros. Y yo le decía, papi, es que esto se hace con dinero. Con dinero. Entonces, sáquese de la mente la idea de que disfrutar, deleitarse en lo que Dios ha creado para nosotros no tengamos derecho a disfrutarlo. Sáquese de esa cabeza, sáquese de la mente esa idea. Dios ha diseñado para nosotros una vida plena. Jesucristo lo dijo con claridad: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. En abundancia. Por supuesto que esto vendría a ser una especie como de añadidura a lo prioritario en la vida de un creyente. Es buscar las cosas de arriba. Eso es evidente. Esa es la prioridad. Pero eso a nosotros no nos quita el derecho de disfrutar de lo que hay en esta tierra, porque al fin y al cabo es de nuestro papá, es de nuestro Dios. Tercero, con dinero se pagan tributos, se pagan impuestos. ¿Con qué paga usted sus diezmos al Señor? ¿Con qué? Con dinero. En la antigüedad se hacía en especias, pero inclusive se proveyó la forma de que aquellos hermanos, aquellos hombres fieles que diezmaban, por ejemplo, del aceite, diezmaban de la harina, diezmaban del vino, por tener que transportar eso grandes distancias hasta Jerusalén, la casa de Dios, el Señor les dio a ellos la oportunidad de venderlo, hacerlo efectivo y llevarlo en efectivo a la casa de Dios. Eso está escrito allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 14. Un pasaje que, por cierto, ha sido muy, pero muy mal interpretado por muchos pastores, predicadores, ministros de la palabra de Dios. En el capítulo 14 del libro de Deuteronomio dice: darás el dinero por todo lo que deseas. Pero en el contexto del pasaje no está diciendo que tú, si traías dinero a la casa de Dios, Dios te podía a ti conceder todos los deseos de tu corazón. Vacas, dice allí, ovejas, cabra, vino, en fin, toda clase de bendiciones materiales. En el contexto del pasaje se explica que eso no se podía hacer siempre y cuando la persona tenía que transportar ese diezmo en especie, grandes distancias enormes, para llevarlos hasta la casa de Dios. Entonces esta persona, para no hacer eso, se ahorraba el flete, el pago de transporte, vendía el diezmo, lo convertía en dinero y ese dinero era el que llevaba a la casa de Dios. Inclusive tenía que ser en la moneda del templo, el dinero del templo. En el templo se manejaba una moneda que se llama el ciclo del templo. Por eso era que había en el templo casas de cambio, porque en el templo de Dios no se recibía cualquier moneda. Tenía que ser el ciclo del templo, la moneda del templo. Entonces, eso lo convirtieron en un negocio. Ustedes recuerdan que nuestro Señor, cuando llegó al templo de Jerusalén y vio que la casa de Dios la habían convertido en un negocio, Él cogió y se armó de un azote y empezó a volcar las mesas de los cambistas. ¿Los cambistas de qué? Era que cuando la gente llegaba con dinero de pueblos gentiles, con monedas extranjeras, tenían que hacer el cambio. Y en el cambio, los cambistas se ganaban su porcentaje. Con otros que venden lo mismo, bájenle el precio. Eso es una buena estrategia. Pero no haga lo contrario. No venda cosas que no sirven.
¿Sí? No venda cosas a un precio escandaloso. Porque es que yo tengo que ganar, pastor. ¿Ganar qué? Te estás ganando es la maldición de Dios, no la bendición. ¿Dicen amén? Amén. Si no lo dicen, de todas maneras, así dice la palabra de Dios. Así dice la Biblia. Proverbios 10:2. Alguien que pueda leer ese pasaje para que vea usted. Proverbios de Salomón, capítulo 10 y el verso 2. Cuando las riquezas no provienen de bien, no las vas a disfrutar, no va a ser provechoso. Se te van a ir como agua entre las manos. ¿Cómo dice el texto? Alguien que lo pueda leer allí. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. La primera frase dice: los tesoros que provienen del mal, de la maldad, no serán provechosos. ¿Está claro eso o hay que explicarlo aquí hermenéuticamente? Eso está claro. Usted vende comidas, tiene un restaurante, venda bien, buen precio, calidad, cuide la preparación, compita con los que la competencia, póngale calidad, baje el precio y usted verá a ver. Usted revende, usted compra y vende. Sea justo en lo que cobra. Sí tiene derecho a ganar, pero sea justo. No se vuelva un aprovechado, un explotador, un usurero. Ahora, entre los creyentes, escúcheme, uno puede negociar entre creyentes. Usted con un hermano puede negociar. Lo que no se puede es prestar, pero usted puede negociar. ¿Cómo así que no puedo prestar? No, no preste. Regale. Ofrende. Pero no se ponga a prestar, y menos a un hermano que está necesitado. ¿Sabes por qué? No te va a pagar. No tiene con qué. Entonces usted, para evitarse amarguras, malos ratos, malos entendidos, vas a perder la amistad del hermano, vas a perder, mejor dicho, a veces hasta la salvación y el testimonio. No le prestes, regálale. A su nombre. A su nombre. Negocie. Negocie. Mire, el dinero te sirve para hacer cosas malas también, muy malas. Por ejemplo, el dinero le proporciona a la gente una falsa seguridad. Porque piensa que las riquezas son eternas. Pero yo te digo, mi hermano, yo aprendí hace muchos años que si hay algo que se acaba, por mucho que lo tengas, es el dinero. Y si no lo administras bien, se te acaba más rápido. Esa falsa seguridad a veces es el impedimento para que muchos vengan a los pies de Cristo. Algunos creen que no necesitan de nada ni de nadie cuando están rodeados de riquezas. Entonces viene Dios a veces, en ocasiones, en su propósito, a una persona que fue millonaria, multibillonaria, trillonaria. ¿Sabes qué hace el Señor? Los empobrece, los arruina, para que ellos entonces dejen de confiar en las riquezas y comiencen a confiar en el Señor. Yo conozco gente millonaria que el Señor la arruinó y después los llamó. Y hoy están en el Señor viviendo con lo que es necesario. Viviendo del sustento diario. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se atesoran las riquezas,
traen males. El dinero, mi amado hermano, es para invertirlo, para gastarlo. No es solamente para contarlo. Una persona que tiende a acumular riqueza, acumular dinero, termina hasta perdiendo el sueño, porque lo empieza a perseguir el temor de que otro le robe lo que tiene. Y hay gente literalmente que no duerme porque tienen ese temor. Son multimillonarios y compran sistemas de seguridad muy sofisticados. Pero con todo y eso no les da a ellos un sueño tranquilo. Entonces es mejor a veces vivir con lo que es necesario, pero disfrutar de un buen sueño, porque al rico no lo deja dormir la abundancia, no lo deja dormir. Por medio del dinero, escuche, se soborna la autoridad. Una persona con dinero puede comprar el voto, la conciencia, puede comprar a un juez, el veredicto de un juez, puede comprar lo que quiera con dinero aquí en la tierra. Con dinero. Y eso es una obra mala. Sobornar al gerente del banco o a un funcionario para que te hagan el préstamo que necesitas, eso es pecado. Esa es una mala obra. Se hace cuando se tiene dinero, cuando se usa para estas cosas. Con dinero se compra también el testimonio de un hombre de Dios. ¿Cómo así? Nosotros los ministros del Señor hemos sido llamados para predicar la palabra de Dios, tal como está escrita. En otras palabras, la verdad tenemos que predicarla, y predicarla sin bozal. Predicarla. Duélale a quien le duela. Tenemos que predicarla. Pero hay personas que con dinero pueden hacer lo siguiente. Pastor, aquí tiene usted una ofrenda, quiero pactar. ¿Quieres pactar? ¿Y cuánto hay ahí? 100 melones, pastor. ¿Y qué quieres tú con este pacto? Quiero divorciarme. Que esta de 40 la quiero cambiar por 2 de 20. Vamos a orar. Padre, aquí está tu siervo. ¿Qué le compraron a ese pastor allí? Le compraron su ministerio, le compraron la conciencia, le compraron el mensaje. Obviamente, porque con el pacto se va para el infierno también. Pero eso suele ocurrir mucho, mi amado hermano. Y hoy en día hay muchos pastores que han vendido su testimonio, han vendido su mensaje, han vendido su ministerio por un puerco plato de lentejas, por dinero. Por dinero. Esaú vendió hasta su primogenitura, pero Esaú era un profano, por un plato de lentejas. Esto lo puede hacer obviamente una persona que tiene dinero, porque uno que no tenga, ¿qué va a pactar? ¿Con qué se le va a presentar al pastor allá para decirle, pastor, mire, vea, aquí está mi ofrenda de pacto? No tiene dinero. Hay gente que se vende por menos. ¿Eh?
Sirve para cosas buenas y para cosas malas. Número 2. El dinero también sirve para atesorar recompensas en el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Amén. Sirve para atesorar recompensas en el reino celestial. Mira, cuando yo pago mi diezmo aquí, yo lo estoy pagando aquí, pero en realidad ese pago se convierte en una inversión en el reino de Dios. En el mundo espiritual tú estás invirtiendo. Y no solamente eso, estás atesorando recompensas que son eternas. Dios va a recompensar de nosotros hasta un simple vaso de agua fría. Hombres como Nehemías, Esdras, sabían estas cosas. Por eso, allá en el libro de Nehemías hay una oración maravillosa de este siervo de Dios, un funcionario. No era ministro siquiera, sacerdote, escriba ni profeta. Era un funcionario civil, Nehemías. Pero él se dejó usar para reconstruir las murallas de la ciudad de Jerusalén y la ciudad misma. Y él orando al Señor, al final de su obra, de su ministerio, él decía: Señor, acuérdate, 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 porque él sabía que Dios es galardonador de los que le buscan. Nada de lo que tú siembres, nada de lo que tú inviertas en el reino se va a quedar sin recompensa de parte del Señor. Siempre lo he dicho, Dios no necesita de nuestro dinero, pero Él quiere recompensarnos y se vale de estas ocasiones para hacerlo. Así que, mi amado hermano, no pierdas tu recompensa, no pierdas tu galardón. Aprende a invertir con tus riquezas, a invertir en aquello que te va a recompensar eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirle finalmente que estas recompensas están aseguradas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted va a una institución, un banco, por ejemplo, y usted tiene una cuenta y usted comienza a acumular dinero allí, a ahorrar, ¿sí? Hay un sistema de protección para esos ahorros. El Estado ha diseñado un sistema por si de pronto el banco donde usted invierte, la corporación donde usted invierte su dinero, donde usted coloca ahí sus ahorros, quiebra y no puede responderle. El Estado tiene como una especie de seguro para esos ahorros. Y a la final, si esa situación llegase a darse, el Estado le responde a usted. ¿Sí? Porque el Estado reconoce que ningún banco es completamente fiel ni seguro para guardar su dinero. Pero la Biblia nos dice a nosotros que si tú atesoras en el reino del Señor, allá ni el orín ni la polilla corrompen, ni hurtan ladrones. Están aseguradas tus recompensas, mi amado hermano. Por eso le animo, para que usted siga invirtiendo su dinero, sus riquezas en el reino de Dios. Porque allí es donde verdaderamente nosotros vamos a tener recompensas. Yo quiero concluir en esta hora haciéndote una pregunta. Si Dios te hiciera a ti rico, ¿qué harías tú con esas riquezas? ¿Qué harías? Yo he aprendido que la mejor manera de invertir mis riquezas es haciendo el bien a mi prójimo e invirtiendo en la obra de Dios. Te lo reitero. Yo he aprendido. Si Dios a mí me hiciera rico, la mejor manera de asegurar mis riquezas, no perderlas, es haciendo el bien a mi prójimo y sembrando en el reino de Dios. Yo no sé qué piense usted hacer con ellas, pero te digo algo, Dios te puede hacer rico. No es pecado ser rico. Las riquezas no son del diablo, son de Dios.
Muchos siervos de Dios fueron no ricos, riquísimos. Ahí tienes a Salomón. Ahí tienes a Abraham. Riquísimos. El rey David. Riquísimo. Ahora, lo fueron en el pasado y lo son hoy también. Hoy también los hay. Hombres de Dios, mujeres de Dios, que son riquísimos. ¿Sí? Lo que sí es pecado, como dijimos, es no poner nuestra confianza y nuestros bienes, nuestras riquezas, en las manos de los hombres. Póngala en las manos de Dios. La obra de Dios necesita aquí en la tierra el aporte de hombres y de mujeres que pongan a disposición sus bienes terrenales. Durante los días del ministerio de Jesús, según el Evangelio de Lucas capítulo 8, un grupo de mujeres pudientes, ricas, eran las que sostenían el ministerio del Señor. Eran un grupo de mujeres. Yo creo que las mujeres tienen la oportunidad también en esta congregación de hacer exactamente lo mismo. Están haciendo un ministerio de mujeres. Involúcrese. Métase ahí en esa... nuestras manos para el desarrollo de tu obra. Sabemos que tú eres fiel y tú bendecirás a aquel, Señor, que te cree a ti y que invierte, Señor, en tu causa, en tu reino. Tú eres un Dios fiel, Señor, y tú no te quedas con nada de nosotros. Gracias, Padre. Y aquellos amigos que nos están viendo a través de la internet, las personas que quieren buscar una respuesta económica a sus vidas, una redención económica a sus vidas, le aseguro que esa redención viene de parte del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente se interesa por tu bienestar espiritual, sino también por tu bienestar material. Pero tú tienes que entregarle tu corazón al Señor. Tienes que confiar en Él. Tienes que entregarle las riendas de tu vida a Él. Y si en esta ocasión tú dispones en tu corazón recibirle, Él va a entrar en tu corazón y Él te va a dar la sabiduría y te va a dar su bendición para que tú salgas de la crisis, del aprieto en el que estás y puedas ver la gloria de Dios. La Biblia dice que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristezas con ella. Si tú quieres recibir al Señor, dígalo conmigo de esta manera. Diga conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador y Señor. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Perdona mi pecado, mi indiferencia, mi ceguera. Hoy te reconozco, hoy te acepto y te invito a entrar a mi corazón. Séllame con tu Espíritu Santo y dame tu bendición, Señor. Gracias, Padre, porque ahora soy hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Amén, amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le invito para que usted siga dando pasos de fe en su vida como cristiano. Esto que usted ha hecho es sencillamente el primer paso. Pero la vida cristiana es una carrera. Así que le invito a que se acerque a una iglesia de sana doctrina cerca de donde usted vive. Y si no la consigues, te invitamos a nuestra congregación. Estamos ubicados en el municipio de Soledad, Atlántico. Calle 45, número 44B04, barrio El Parque. Te invitamos porque creemos que Jesucristo es la respuesta. Dios te siga bendiciendo. Y Dios les bendiga a ustedes.